Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entérate Verano. En Navarra Televisión tenemos todo preparado para comenzar una nueva edición de este magazine en el que vamos a recorrer diferentes localidades navarras para celebrar con ellas sus fiestas. Pero además escucharemos el testimonio de 3 jóvenes estudiantes que han dedicado parte de su tiempo libre a ayudar a los más necesitados. Todo esto y mucho más en un programa que arranca de esta forma. Hoy en Entérate Verano hablaremos de los 339 seísmos que se han producido en el entorno del Perdón desde el pasado mes de febrero. Nos acompañará el experto Antonio Arechavala, con el que analizaremos sus causas. Aprender a salvar vidas será otro de los contenidos de nuestro programa. Cruz Roja Navarra nos enseñará a practicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar. Pero también nos anudaremos el pañuelo para vivir las fiestas de Viana o celebrar los 50 años del Bastandar en Biltzara. Pues ya lo hemos escuchado durante el sumario, se han vuelto a producir seísmos en la cuenca de Pamplona, en la Sierra del Perdón, y para hablar de estos nuevos temblores está con nosotros Antonio Arechavala, geólogo, es también delegado del Colegio de Geólogos, profesor de la universidad, muchísimos cargos y es todo un experto que está ligado a la actualidad de los seísmos, y esta misma mañana colgabas en tu blog el nuevo repunte de seísmos, ¿no? Sí, en realidad no es que haya nuevos seísmos, es que no ha parado. Pero sí que se habló de unos días que Sí, ha parecía habido que... unos tiempos de una cierta tranquilidad, pero cada X tiempo, sobre todo después de las recurrencias de las lluvias, con unos intervalos que pueden ser de 1 o 3 meses o así, se producen esos repuntes que siguen en estrés. Y esto empezó el 14 de febrero y de alguna manera hay una distribución de esfuerzos y también de la influencia del agua que tarda su tiempo en percolar y tiene lubricadas las fallas y bueno, eso ahora mismo sigue en estrés. ¿Y ha aumentado esa actividad sísmica en los últimos días? No, ha disminuido. Lo único que sí que hemos visto es que hay un pequeño repunte en la última semana, pero vamos, no es nada significativo ni nada comparable, por ejemplo, a lo que fue en marzo, ¿no? Pero Antonio, ¿puede ir a más? Puede ir a más, por supuesto, claro que sí, sí, sí. De todas formas, nosotros ya hemos perdido una gran cantidad de filtración de agua, ¿no? Porque hemos tenido momentos de sequía. Sin embargo, el gran pico de las inundaciones que sufrimos el 9 de junio puede ser que esté actuando ahora, pero puede prolongarse también hasta cierto tiempo. Los análisis que hemos hecho, tanto desde aquí como por métodos de elementos finitos en Virginia, en el Instituto Tecnológico de Virginia, hablan de la posible recurrencia, todavía no tenemos, claro, porque la verdad que no tenemos ningún proyecto de investigación, tampoco tenemos fondos para investigarlo. Esto está formando parte de un gran amor al arte, tanto por supuesto por mi parte, que soy el que está pendiente del asunto, como de algunos geólogos que me ayudan, tanto españoles como navarros, como también de Estados Unidos, que son los pioneros de los problemas de hidrosismicidad en muchas zonas de la Tierra, ¿no? Y vemos que se están dando el típico modelo, típico, además, que se está presentando últimamente en muchos congresos en muchas zonas del mundo. Es decir, que estamos viendo que es un modelo bastante recurrente últimamente. En el caso de Navarra, ¿se han producido nuevas fallas en esos registros? No, las fallas están ahí siempre. El problema está que tenemos una pequeña información, una sombra de su actuación a través de los sedimentos. Por ejemplo, la falla a la que le achacamos estos últimos terremotos parece ser que salía muy bien con una línea conocida, no muy conocida, muy poco estudiada. Repito, no se han invertido fondos para estudiar esto, con lo cual tampoco podemos echar cohetes de saber qué es lo que podemos tener y cuál es el potencial que puede generar, que llamamos la falla de Beriain. Esta falla de Beriain viene más o menos, está en la zona sur
sureste de la Sierra del Perdón y llega prácticamente hasta Añorbe. Y últimamente muchos de los epicentros se localizan en esa línea, con lo cual podemos concluir con que el papel que está jugando la falla de Beriain es importante y posiblemente en muchos de los enjambres tan caóticos de los epicentros del principio también tuviese alguna actividad junto con otras fallas y otros fenómenos que podrían haber sido colapsos de cavernas o lo que fuese. Sí. Por lo tanto, Antonio, hay que estar alerta siempre, ¿no? Pero Siempre, sí. Siempre, porque el hecho de tener una zona tan cerca de una población tan grande, en estado de estrés, por la sismología histórica, por lo conocido, por lo que no lo mucho, sino más bien lo poco que sabemos, es que siempre es, en un porcentaje muy elevado de las veces, quiere decir que se va a producir siempre algo más fuerte. Sin embargo, en el caso de la hidrosismicidad, si admitimos que tenemos una parte o una componente importante hidrosísmica en lo que está sucediendo en la Sierra del Perdón, también tenemos una relajación, ¿no? Entonces estamos perdiendo muchos de las tensiones acumuladas y ahora se están desatando, ¿no? Con lo cual eso también es una buena señal y una buena noticia, ¿no? Del hecho de que en vez de producirse toda esa descarga de golpe en un terremoto fuerte, se produce en muchos terremotos pequeñitos. Eso es lo bueno que tiene la hidrosismicidad. Sin embargo, no podemos echar cohetes ahora mismo y pensar que todo el fenómeno, incluido lo que se dio en la parte de Chauri, Ciriza, etcétera, se pudo deber solamente a una cuestión relacionada con el aumento de la presión de fluidos debido a unas lluvias históricas jamás conocidas, ¿no? Antonio, debemos estar en alerta, debemos tomar medidas. Yo no sé si se están adoptando esas medidas. Ahora parece que nos habíamos relajado y vuelve otra vez la actividad, ¿no? Aunque nunca ha parado, pero parece que otra vez. Bueno, yo estoy, no sé, creo que me habéis seguido, hemos tenido tanto a los medios de comunicación de Navarra como de fuera de Navarra muy pendientes, sobre todo en el País Vasco, incluso ha habido muchos periódicos que me han pedido información, artículos, etcétera, del Grupo Vocento, ABC, etcétera, porque hemos estado en el punto de mira todo el invierno, ¿no? Y sin embargo las actuaciones o las medidas que se han tomado son nulas. Es decir, no, ha habido muchas promesas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero incluso cuando yo estuve en el Parlamento de Navarra hablé a sus señorías sobre la necesidad de enfocar esto de una forma seria. Y la verdad es que se vuelve a repetir el mismo modelo de siempre. Solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Hablábamos de las medidas que hay que adoptar a la hora de acometer una gran infraestructura, como por ejemplo una carretera. ¿Habría que estudiar mejor la zona? Hago referencia, por ejemplo, a los túneles de Belate. Sí, bueno, tanto los túneles de Belate como otras infraestructuras siempre se hace un estudio previo que no suele ser muy ambicioso, la verdad hay que decirla, sobre el conocimiento, para tener un conocimiento claro del medio sobre el que actuamos, ¿no? Hemos visto, y tenemos grandes ejemplos en Navarra, de que si esto no se hace así, si no se es ambicioso desde el principio para tener un buen conocimiento, un conocimiento de calidad del espacio sobre el que vamos a actuar, nos vamos a encontrar estos problemas que luego salen mucho más caros. Pero seguimos teniendo esa mentalidad de arreglar, de intentar volver al estado anterior, de que se produzca pues, el fenómeno de la caída de una ladera, una pequeña catástrofe o lo que sea. Solemos tener esa mentalidad antes que hacer políticas de prevención, políticas preventivas, que eviten en lo posible o que puedan frenar el hecho de que la naturaleza impacte de manera violenta sobre el medio que nosotros como humanos hemos creado para nuestro convivir, y en esto me refiero tanto a la ciudad, barrios, como a infraestructuras, como a carreteras, obras lineales, etcétera. Entonces, en el caso de los túneles de Belate, por mucho que se hagan grandes obras de contención, puede volver a suceder, ¿no? Pues estamos viendo que sí, claro, porque hay recaídas, ¿no? Es difícil, pero desde luego creo que es bastante más barato económicamente y por supuesto más funcional y trae muchos menos molestias en la utilización de nuestros servicios el hecho de tener un conocimiento desde el principio claro y entonces actuar en consecuencia. Hombre, la mayor parte de las veces se hace así. Sin embargo, estamos viendo como túneles de Belate y otras obras de infraestructura que están ahora mismo en Navarra dando muchos problemas, se deben precisamente a esa falta de conocimiento del medio tan fundamental y necesaria. Lo mismo ocurre con
con el pantano de Yesa? Efectivamente, el pantano de Yesa es uno de los grandes problemas que tenemos por muchas cuestiones sociales, económicas y sobre todo en este caso de infraestructura, ¿no? El gran problema que tenemos es que no conocemos muy bien cuál es, o que no se ha conocido muy bien cuál ha sido la estructura y el modelo geológico a seguir para poder tratar con ese espacio, ¿no? en la Tierra. Porque en este embalse se han producido deslizamientos desde 1930. Esto significa que las cosas no se están haciendo bien, han aparecido nuevas grietas, lo ha denunciado también Río Aragón, lo ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿y ahora qué? Bueno, es un tema muy delicado el tema de Yesa. Yo prefiero no pronunciarme excesivamente al respecto, yo casi todo lo que he tenido que decir de Yesa ya lo he dicho en su momento. Que el hombre tiene la culpa. El ser humano es culpable, por supuesto, pero lo viene siendo desde 1930. Es una lección que hay que aprender. Los primeros desmontes que hizo René Petit, tanto para obras de acceso como para los propios estribos de la primera presa, ya producían en su momento fenómenos de movimiento de las laderas. Posteriormente los arreglos, incluso con un profesor fantástico, que es uno de los padres de la geotecnia europea, que es Jiménez Salas, que fue profesor mío, solucionaban el problema aliviando, quitando peso de la zona alta para así evitar el movimiento de la ladera en cuanto al peso y a los empujes que provocaban el deslizamiento. Estas fórmulas han sido, ya te digo, en los últimos 80 años conocidas. Hemos vuelto a caer en el mismo error, exactamente en el mismo error. Yo creo que ya va siendo hora o lo que se pregunta a la ciudadanía, no yo, es decir, no es una cuestión mía, sino es lo que a mí me trasladan los ciudadanos de Sangüesa, los ciudadanos de las urbanizaciones afectadas, ¿no? Me preguntan, ¿cómo es que sabiendo esto desde hace tanto, e incluso teniendo ya modelos a tamaño real de deslizamiento como los que hubo en 2006, como los que hubo en 2003, cómo es que no se ha aprendido la lección? Entonces yo prefiero no pronunciarme al respecto, pero está claro que deberíamos haber aprendido de estos ejemplos, ¿no? Pero sí que podemos decir que los vecinos lo están pasando mal, ¿no? Tienen miedo. Vamos a ver, los vecinos lo están pasando mal. La Confederación lo está pasando mal. En Sangüesa lo están pasando mal. Por eso te digo que es un tema muy delicado. Es decir, los perjuicios que se están creando por un desconocimiento del terreno son tremendos. Es decir, no solamente a nivel de la desgracia humana que pueda traer, sino han bajado los pisos en Sangüesa, se han acabado los ansiolíticos, se han anulado tours que había preparados para ver el patrimonio histórico. Se han anulado casas rurales que estaban preparadas para acoger gente que venía de Vizcaya, de Guipúzcoa. Es decir, el trasfondo que hay detrás de todo esto y el daño que se ha hecho tanto a la villa de Yesa como a la ciudad de Sangüesa es para analizar en su momento. O sea, de que a posteriori habrá que verlo también, porque es que el impacto es importante. El impacto no solamente humano, también económico. Antonio Arechavala, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Entérate Verano. Continuaremos informados con tu blog, ¿verdad?, en el que pones todos los seísmos que se producen en las últimas horas y todos los estudios que realizáis. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros vamos a seguir pendientes, en este caso de la carretera. Durante el fin de semana ha habido 2 accidentes de motos en el puerto de Erro. Esta misma mañana nos hemos allí para conocer por qué gusta tanto a los motoristas. El paisaje, sus curvas y el trazado del puerto de Erro le convierten en uno de los favoritos para los motoristas, pero también en uno de los puntos de mayor concentración de accidentes de nuestra comunidad. Es un puerto en el que disfrutas mucho andando en moto y que está bastante bien. El asfalto está bastante bien, pero es verdad que es un puerto que se puede disfrutar, pero no es un circuito. Y este fin de semana el puerto de Erro era escenario de 2 accidentes de motos. El primero de ellos el sábado, donde resultaba herido muy grave un hombre de 32 años tras salirse de la vía y chocar contra un talud. Ayer, otro motorista francés perdía el conocimiento al colisionar contra la fachada de una vivienda en la travesía de la localidad. Acuden
mucho por ser de especial disfrute para nosotros, ¿no? Carreteras de curvas, etcétera. Pero también es verdad que te puedes hacer mucho daño en un cruce en el centro de Pamplona, ¿no? Lo cierto es que este fin de semana ha sido especialmente complicado en las carreteras navarras. Un tercer motorista se salía de la vía en Artazú y era trasladado al complejo hospitalario de Navarra con politraumatismos. Depende cómo conduzcas, ¿no? Y depende cómo conduzcan los demás, los conductores de coches, cómo esté el estado de la carretera, etcétera. Hay muchos factores que influyen. Y entre esos factores, la eterna lucha de los motoristas, los guardarraíles. Guardarraíles, estado del asfalto, gravilla, señalización, en fin, todo ese mundo de la seguridad vial, del estado de la vía, también hay que mejorarlo, ¿no? Con el buen tiempo son muchos los que cada fin de semana se lanzan a las carreteras navarras sobre una moto. La precaución sigue siendo la mejor compañera de viaje. Cuidado en la carretera y también saber actuar cuando somos testigos de un accidente puede salvar vidas. Por eso hoy hemos querido invitar a Cruz Roja Navarra para que nos enseñe a realizar una reanimación cardiopulmonar. Están con nosotros Amaya Elizalde, técnico de Cruz Roja Navarra. Muy buenas tardes, Hola, Amaya. buenas tardes. Y también Marta Ballesteros, enfermera de Cruz Roja Navarra. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va el verano? Agitado. Agitado, y no sé si también durante el verano la gente aprovecha para acudir a los cursos de formación, porque es importante estar preparados, ¿no?, para lo que nos pueda deparar la vida. Hombre, es más interesante la gente que viene apareciendo durante todo el resto del año, porque sobre todo de cara al verano la gente ya se va de vacaciones, entonces donde tenemos muchísima actividad desde enero a mayo, junio, y sobre todo en el área de socorrismo de piscinas. Eso es muchísima gente todo el año. Hoy queremos aprender cómo debemos reaccionar cuando una persona deja de respirar por diversos motivos. ¿Es una maniobra sencilla? Sí, en realidad sí. Sí, la verdad es que es una maniobra sencilla de aprender. Lo que es importante es el tema del reciclaje, ¿no? Hay mucha gente que ha ido sacándose el título de lo que nosotros venimos impartiendo desde Cruz Roja desde hace muchos años. El problema es que estos protocolos cada 4 o 5 años lo que hacen es renovarse. ¿Con qué? Con la idea de que cada vez se van haciendo más estudios, se van llegando a conclusiones a las que, bueno, pues parece ser que hay ciertas técnicas que funcionan mejor que otras. Ahora, por ejemplo, estamos valorando muchísimo el factor del tiempo. La valoración del tiempo es súper importante y se ha visto en muchos de los casos que hemos tenido en Navarra, ¿no?, que ha habido muchísima gente que gracias a que había alguien cerca que sabía hacer las técnicas correctamente, la persona en muchas ocasiones ha conseguido sobrevivir. Entonces nosotros le damos muchísima importancia al tema de los reciclajes. Sobrevivir y sin secuelas, ¿no?, dependiendo del tiempo de reacción. No siempre es posible, pero de pero momento disminuye, ¿no? evitar el fallecimiento sobre todo, y el número de supervivientes aumenta muchísimo conociendo las técnicas de RCP realizadas correctamente. Lo importante también es reaccionar y no bloquearse, ¿no?, ante una situación así, que muchas de las personas, pues ese es el problema al que se enfrentan, ¿no? Sí, para eso también la formación incide mucho en eso, en ser consciente y recordar unos pasos que son los que luego a la hora de la verdad, en una situación de estrés, tienes que recordar como muy fácilmente. Entonces, por eso se practica también muchísimo durante, por lo menos nosotros con los cursos, con nuestra formación, practicamos mucho, incidimos mucho en eso precisamente para que no haya ese bloqueo y a la hora de necesitarlo salga todo de memoria. Pues, ¿qué os parece si nos ponemos manos a la obra y empezamos la lección práctica? Bueno, lo primero un poco para señalar, nosotros lo que hacemos siempre es recordar 8 pasos sencillos, que el orden es muy importante porque lo que va a hacer es agilizar el tiempo y que, de cara a lo que hemos hablado, ¿no?, los 4 primeros minutos en los que una persona pasa en parada cardiorrespiratoria son vitales de cara a la supervivencia del paciente y a las futuras secuelas que luego va a tener. Mi compañera Maya lo que va a hacer es un ciclo completo de RCP y además nosotros le vamos a dar un valor añadido, que es el desfibrilador semiautomático. El desfibrilador es un aparato que se encarga de detectar ciertos ritmos, ciertas arritmias cardíacas, que son muy frecuentes en el adulto y que en el caso de tener un desfibrilador cerca, que en Pamplona tenemos la suerte de que tenemos muchos, tenemos uno en La Morea, tenemos cerca de Diputación, no, hay una serie de aparatos, pues la verdad es que bastante numerosos, y la población lo que va haciendo cada vez es formarse en este sentido. Por supuesto, hay en instalaciones y parece ser, ¿no?, se ha visto que la intervención a nivel precoz de este desfibrilador acompañado de la RCP, que
que sería la reanimación cardiopulmonar o soporte vital básico, aumenta la supervivencia muchísimo. Entonces, en un primer paso, nosotros lo que hacemos y a lo que se le da muchísima importancia es a proteger el ambiente, ¿no? Yo me voy a acercar siempre al paciente comprobando que no va a haber una segunda víctima, que yo no estoy en riesgo, que no me puedo cortar con nada, que si tengo que sacar, por ejemplo, a un paciente del agua, nunca se me va a ocurrir meterme al agua si no sé nadar, ¿no? Proteger el entorno. Entonces yo llego y me acerco a la víctima, la coloco boca arriba para poderla valorar y le valoro los estímulos. Le hablo y le digo, hola, ¿me oyes? ¿No? Le toco, le realizo algún estímulo doloroso, como por ejemplo frotarle en el tórax, y después lo que procedo es a pedir ayuda. Por favor, ¿hay alguien? ¿No? ¿Hay alguien en el entorno que me pueda echar una mano? ¿Qué hago después? Bueno, he comprobado, ¿no?, que la víctima no responde, y entonces lo que procedo es abrir la vía aérea. ¿Cómo abro la vía aérea? Con lo que llamamos la maniobra frente-mentón. ¿Por qué? Porque cuando una persona está inconsciente boca arriba, la hipotonía muscular hace que la lengua caiga hacia abajo y cierre la vía aérea. Entonces, al abrir la vía aérea, compruebo en un tiempo menor de 10 segundos si la persona respira o no. Es lo que nosotros llamamos el VOS, ver, oír y sentir que la persona respira o no respira. Compruebo que no respira y, por lo tanto, lo que hago es proceder a llamar al 112. ¿Y qué le digo al 112? Pues le digo dónde estoy, le digo que tengo una víctima de una edad aproximada, qué ha ocurrido, le doy los datos posibles, nunca cuelgo al 112, esto es muy importante, la gente suele cometer el error de colgar al 112, nunca hay que colgarle porque él siempre necesita una serie de datos concretos y empezaré a hacer maniobras de RCP, siempre y cuando yo haya además, a ser posible, pedido un desfibrilador semiautomático. Entonces comenzaré a hacer masaje torácico, masajes, compresiones torácicas, ¿cuántas? Unas 30, bueno, 30 concretamente, y luego haré 2 ventilaciones. Durante este tiempo las compresiones han de ser continuas, no deben cambiar el ritmo, deben comprimirse unos 5 o 6 centímetros el tórax a una velocidad aproximada de 100 por minuto. Cuando haga mis 30 compresiones haré 2 ventilaciones. Una ventilación por segundo e intentaré que el tórax se empiece a elevar. Cuando el tórax deja de elevarse, dejo que el aire salga y hago otra ventilación y vuelvo a mis compresiones. Así hasta que llegue un desfibrilador. Lo ideal sería que hubiera otra persona que supiera utilizarlo. ¿Para qué? Para que el masaje cardíaco, que es lo más importante, se ha demostrado que el riego mantenido por medio del masaje cardíaco aumenta muchísimo la supervivencia. ¿Qué hacemos, por lo tanto? Colocar un electrodo colocar 2 electrodos de tal manera que el corazón esté en medio de los 2 electrodos que yo he colocado. Sigo haciendo masaje cardíaco. En este caso, el aparato que nosotros tenemos es un aparato que utilizamos en las prácticas, de tal manera que nosotros podemos controlar, nosotros podemos controlar qué tipo de caso va a tener nuestro alumno. En este caso, yo le he dicho al aparato que desfibrile, porque está identificando un ritmo compatible con una desfibrilación. Aplique los electrodos, inserte firmemente en el conector, analizando el ritmo cardíaco. En ese momento paramos, dejamos que el aparato identifique el ritmo cardíaco y entonces aprovechamos todos los tiempos que tiene el aparato hasta que no nos dice que hay que desfibrilar para seguir haciendo masaje. Decimos que todo el mundo se aleje y damos una descarga y continuamos inmediatamente con la reanimación. Parece ser que el masaje cardíaco, este continuo flujo, que al final lo que va a hacer es aportar sangre continuamente a los tejidos, acompañado de la oxigenación que ella está haciendo en este caso boca a boca, aumenta muchísimo la probabilidad de que el paciente sobreviva. ¿Cuánto tiempo podemos estar reanimando a una persona? Pues los criterios para decidir que una RCP debe tenerse sobre todo es que un médico certifique la muerte del paciente, que nosotros detectemos signos de vida, que llegue la asistencia, por ejemplo, que llegue una ambulancia, o en último caso, que el reanimador se agote, porque llega un momento en el que la reanimación es una cosa costosa, la persona que está reanimando se cansa mucho y por eso es muy aconsejable que si hay 2 personas que conocen las técnicas de reanimación se vayan cambiando. ¿Para qué? Para evitar el agotamiento y que el masaje pierda su calidad. Pues vamos a recordar de forma breve, son 30 masajes. Son 30 compresiones torácicas.
Y 2 ventilaciones. Y 2 ventilaciones. Y aprender a utilizar el desfibrilador, que está en muchas instalaciones deportivas de Navarra, también en centros comerciales, y que todos tenemos que aprender esta técnica porque podemos salvar vidas. Muchísimas gracias a Maya, gracias también a Marta por esta explicación, y habrá que seguir profundizando, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, de verdad. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más temas aquí en Entérate Verano.